Hablando de ETFs, la disrupción de los fondos cotizados y también ahora tenemos que hacer un paréntesis, una parte sobre el activo estrella de este 2025. Hablamos del oro, el metal precioso que se revaloriza echando la cuenta de cabeza, recordemos, más de un 55% al calor de las tensiones geopolíticas, pero también de un dólar débil que ha impulsado las compras de este metal precioso que, insistimos, se revaloriza cerca de un 60% en este 2025. Se las prometía muy felices. El año 2024, finalmente, antes de que cumpliéramos la primera mitad de este 2025, ya había superado el rendimiento positivo de 2024. Compras de bancos centrales que también han impulsado a este metal precioso, además de las tensiones geopolíticas, pero también la irrupción de los ETFs, de los fondos cotizados que replican el comportamiento de este metal precioso, ese activo refugio por excelencia que sigue brillando y no ha perdido ni un ápice de su frescura, a pesar de que, insistimos, se revaloriza ya cercano al 58%. Para hablar de ese comportamiento del oro, de las causas, de los motivos que explican este tan bueno rendimiento y también de esa adopción de ETFs, del metal precioso, hablamos con un testigo de excepción, hablamos con Gustavo Martínez, economista. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y gracias a Xtrackers y DWS por invitarme. El placer es nuestro. ¿Qué explicación tiene esta subida, lo que ha impulsado el metal precioso ya de por sí el año pasado con un grandísimo comportamiento y, sobre todo, qué significa este impulso del oro? Fíjate que yo lo intentaría enfocar por el lado contrario, ¿no? La pregunta que yo me haría es cómo es posible que el oro haya subido tan poco, ¿no? Si tenemos en cuenta los anteriores ciclos del oro, el primer gran ciclo multiplica por 26 en 1971 a 1980, es un ciclo paralelo al que estamos viendo ahora, desde los $35 hasta los $850 que hace un máximo. Luego viene la correspondiente corrección porque no hay ningún activo que pueda escapar a la volatilidad. El segundo gran ciclo del oro nace en el año 2000 y muere en el año 2012 y hace un por 7, ¿no? Y en todos esos ciclos había menos deuda, la deuda estaba menos deteriorada y había menos oferta monetaria, menos cantidad de dólares que podían respaldar producción a futuro, ¿no? Entonces, la pregunta no es, bueno, el oro ha subido mucho, ¿qué hacemos, no? La pregunta es, ¿por qué el oro ha subido tan poco, no? O sea, igual es un poco soberbio mi análisis y tal, pero creo que si tú tienes una visión 360 de lo que ha hecho el oro, que es como hay que analizarlo, porque es una commodity, como todas las commodities no generan ningún tipo de rendimiento explícito y por tanto no puedes valorar de otra manera que no sea por comparando cómo se está organizando el sistema, pues yo me quedo asombrado y digo, bueno, esto no debería estar cotizando en los niveles actuales, como por supuesto tenía que estar como cuando estaba en $1.600 hace 3 años, que no tenía ningún absoluto sentido. Pero es que yo sigo viendo que con todo y con todos los datos que se maneja, y es una información que es fácil de contrastar, pues sigo pensando que los niveles actuales del oro siguen siendo un sinsentido, ¿no? No sé hasta qué punto atiende bien a esa definición de activo refugio, porque bueno, se habla siempre de la clásica distinción de, bueno, pues hay que tener un 5% del oro en cartera. Ray Dalio este año decía que por lo menos había que elevar el peso al 15%. Lo cierto es que hay que tenerlo en cartera porque es un activo refugio, pero también un activo pues para seguir ganando dinero. Bueno, es un activo refugio, fíjate qué refugio que te da un 9% nominal desde que se puso fin al Tratado de Bretton Woods y desde que los políticos se dan cuenta de que los grilletes del oro no los pueden seguir teniendo si quieren poder prometer cosas que luego no van a cumplir, que es la tesis del oro. Es decir, alguien tiene que entender que cuando compras oro tienes esa piedra que se va a revalorizar, válgame la expresión de piedra, porque hay un sentido filosófico detrás y es cómo se está organizando el ser humano, ¿no? Y es un sistema en el cual conviven opresores y oprimidos, ¿no? Entonces, obviamente, para tú poder oprimir a la gente sin que ésta se dé cuenta, porque el coste político de entrar a las casas y robar directamente es muy elevado. Esto pasó en 1933, cuando Roosevelt, a través de la orden ejecutiva 6102, roba el oro a las familias para luego meterle un rejonazo al dólar de 20 a $35, y eso es inflación. Eso tiene un coste político muy elevado. Por tanto, lo único que te queda es ponerle fin al Tratado de Bretton Woods, a la paridad, para que tú puedas sigilosamente generar inflación sin que la gente se dé cuenta, o haciéndolo y le echas la culpa al empresario, ¿no? Eso es la inflación. La inflación es un robo del patrimonio, un robo de tu tiempo sin que tú te des cuenta. Entonces, claro, ahora cada vez más gente, que en mi opinión sigue siendo muy, muy escasa, pero cada vez más gente se está dando cuenta de que efectivamente el sistema
está organizado para que un grupo de gente trate de parasitar a otro grupo de gente. Y la manera de protegerte contra esos impuestos ocultos y que son fáciles de camuflar, como la inflación, es comprar activos reales. Y dentro de los activos reales, aquel que ha demostrado ser más protector contra el sistema, ¿no?, y que ha sido capaz de traficar con valor en el tiempo, es el oro, por sus propiedades y sobre todo por su condición de escasez relativa. Es decir, el oro es una commodity que es económicamente escasa en tanto en cuanto la demanda supera estructuralmente a su oferta. Y además, y lo más importante es que el oro se termina, la producción de oro mundial se termina. Se estima que quedan unas 50 o 60 mil toneladas por extraer, de las cuales un 10% son completamente marginales, no se puede acceder a ellas, en un contexto donde el ser humano es capaz, con todos los avances tecnológicos, de producir unas 4.000 al año. Es decir, que si los cálculos salen más o menos, las estimaciones te dicen que aproximadamente entre 12 y 15 años el ser humano ya no va a poder producir más oro, salvo que encuentre otras maneras de encontrar oro fuera de la Tierra, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Hace un año justamente, Gustavo, el oro se quedaba un tanto rezagado en detrimento de Bitcoin, que era uno de los activos estrella tras la victoria electoral de Donald Trump, pero han cambiado mucho las tornas en este 2025. Parece que Bitcoin está casi lo comido por lo servido. Esas ganancias que había llegado a ser de más del 30% este año, ya hemos dicho que el oro se revaloriza más de un 50%. No sé si, es una de las preguntas que está en el aire, ¿no?, si Bitcoin puede ser realmente esa alternativa, ese que adquiera un perfil de refugio similar al oro. ¿Está cerca de serlo? ¿Puede llegar a ser algo algún día? A mí, yo he disfrutado mucho esta divergencia entre el oro y Bitcoin este año, porque yo me la esperaba. De hecho, yo hace un año y pico hablaba de oro y Bitcoin, jamás oro-Bitcoin, pero muchos bitcoiners o parte del mercado se pensaba que Bitcoin venía a sustituir al oro. Y desde luego lo que ha ofrecido el oro es una cura de humildad impresionante, ¿no? Está claro que cuando el sistema hace aguas hay un protector que tiene una ventaja competitiva que es bestial, y es que, como decía Warren Buffett, yo quiero invertir mi dinero en empresas que sé que van a seguir existiendo dentro de 25 años, Coca-Cola, McDonald's, Nike, empresas que me ofrecen la seguridad de que son inherentes a la coexistencia del ser humano. Eso el oro lo ha demostrado durante más de 5.000 años. El oro es un metal, una commodity que ha sido punto focal desde los inicios de los tiempos con el ser humano, y entonces eso es una ventaja competitiva muy difícil de derribar. ¿Qué pasa? Que como gran protector de incertidumbre que es, y sobre todo incertidumbre monetaria, en el momento en que esta incertidumbre monetaria se ha instalado, no ha tenido rival. De modo y manera que un 56%, 57% de revalorización del oro supone doblar prácticamente su capitalización bursátil desde los 16 o 15 trillones de dólares hasta los 30 trillones de dólares que ha llegado a ser. Es que el oro en una semana ha conseguido toda la capitalización bursátil que ha hecho Bitcoin en toda su historia, teniendo en cuenta que Bitcoin es el activo que más ha revalorizado de la historia, ¿no? O sea, te da una idea de la dimensión que es el oro, y es que luego también hay que entender que es un activo fácil de entender. O sea, quiero decir, salvo que tengas unos prejuicios muy arraigados o no hagas el típico ejercicio que tienes que hacer de honestidad con respecto a la tesis del sistema, lo normal es que entiendas que el oro es un protector porque tiene una serie de cualidades, entre ellas la escasez, que permiten que puedas registrar tu tiempo y tu riqueza sin que sean expropiados con facilidad, ¿no? Disrupción de ETFs, disrupción del oro. ¿Hasta qué punto los ETFs pueden ser un papel crucial para apostar por este metal precioso, más allá de las compras físicas o de las famosas mineras que, bueno, pues quizás no sean aptas para cardíacos? ¿Podemos tener exposición al oro vía ETFs? Sí. De hecho, es una de las maneras más cómodas, líquidas y menos costosas de hacerlo, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, pues prácticamente en un año se ha duplicado desde los 100.000 millones de dólares hasta los 250.000 millones de dólares. Pero esa es otra de las grandes tesis de inversión del oro actuales, y es que no llega ni al 2% de gestores en Estados Unidos que llevan oro en las carteras, porque es que mucha gente todavía no ha comprendido la tesis del oro. Es que de verdad que yo alucino. Muchísima gente no ha entendido la tesis del oro, que lo teníamos en $1.600 la onza hace 3 años y medio, con unos déficits estructurales que son del 7% sobre PIB, de 2 trillones de dólares anuales, de 1 trillón de dólares que solamente se come los intereses de la deuda, y de un sistema que no puede funcionar de otra manera, que es que no sea volviendo esa deuda tan onerosa menos onerosa, ¿no? O sea, realmente el que se pare a pensar un poco
en el contexto, en el modelo de organización en el que estamos, sabe perfectamente que el oro es un más los próximos años. Y fíjate que yo podría decir ahora mismo, digo, mira, yo me tiré en estos platos, en este plato de negocios estuve hablando del oro y las mineras 2 años, cuando nadie hablaba de ello, y podría decir ahora, mira, yo ya me voy de aquí, ya he aceptado la tesis, ¿para qué voy a seguir jugándomela? Y sin embargo, ahora con más insistencia que nunca, sigo pensando que el oro está al inicio de su tercer gran ciclo alcista. Hemos vivido 2, 1971-1980, 2000-2012 y el que ha empezado en el año 2022, que vamos a ver dónde termina, ¿no? Pues tomemos nota del potencial del oro, de un posible nuevo ciclo alcista, quizá a lo mejor esté por llegar, la disrupción del oro y la disrupción de los ETFs también, el metal precioso contribuyendo a la adopción de este tipo de vehículos, inversores de fondos cotizados, sobre el cual seguimos hablando largo y tendido, aquí en Negocios Televisión. Gustavo Martínez, economista, no te despido, te emplazo a que sigas con nosotros para seguir desvelando todas las bondades de los ETFs. Muchas gracias.